La bala había atravesado limpiamente el muslo de Quillaje, dejando un rastro carmesí sobre las hojas plateadas de la artemisa que crecía silvestre en los cañones de Nuevo México. Serafina Cordwain sintió que el mundo se detenía cuando sus ojos azules se encontraron con los del apache herido, no por miedo, sino por el reconocimiento instantáneo de algo que había visto antes en su propio espejo, la desesperación absoluta de quien ha perdido todo. El año era 1878, y los ecos de las guerras apaches aún resonaban en cada piedra del territorio. Serafina había enviado a sus gemelos, Obadiah y Sara, de 11 años, a buscar leña cerca del arroyo, pero el destino había decidido que este día sería diferente. El hombre yacía bajo un mezquite retorcido, su respiración entrecortada creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío del amanecer. «¡No me vas a matar!», murmuró Quillaje en un inglés quebrado, sus ojos negros fijos en los de ella. «Ya estoy muerto». Serafina sintió algo extraño en su pecho, una punzada que no había experimentado desde que enterró a su esposo Josiah 3 inviernos atrás. No era compasión lo que la movió inicialmente, sino curiosidad. Este apache no llevaba pintura de guerra, ni las marcas tradicionales de un guerrero en campaña. Sus ropas, aunque ensangrentadas, eran una mezcla extraña de piel de venado y tela de algodón blanco. «Mis hijos volverán pronto», dijo ella, manteniendo la distancia pero sin apartar la mirada. «Si gritas, si haces cualquier movimiento brusco». «No gritaré», respondió él, cerrando los ojos. «Los niños no deben ver esto». La declaración la descolocó. ¿Qué apache herido se preocuparía por el bienestar de niños blancos? Serafina había escuchado todas las historias, había vivido el terror constante de los ataques, había perdido vecinos y amigos. Pero algo en la voz de este hombre, algo en la manera como protegía su costado izquierdo con las manos, le decía que había más de lo que aparentaba. El sonido de risas infantiles comenzó a acercarse por el sendero. Serafina tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de huir o gritar, se acercó al herido y, con movimientos rápidos pero cuidadosos, comenzó a arrastrarlo hacia los arbustos más densos, lejos del camino que sus hijos tomarían de regreso. «¿Por qué?», preguntó Quillaje, sorprendido por la acción. «¿Por qué?», respondió ella jadeando por el esfuerzo. «Hay algo en ti que reconozco». La sangre manchó su vestido celeste, pero Serafina continuó moviéndolo hasta que ambos quedaron ocultos tras un peñasco cubierto de líquen dorado. Desde allí podía ver el sendero, podía proteger a sus hijos, pero también podía mantener con vida a este extraño que había despertado algo dormido en su alma viuda. La fiebre llegó con la lluvia. Durante 3 días, Serafina mantuvo en secreto la existencia de Quillaje, llevándole agua y vendas hechas de sus propias enaguas, mientras Obadiah y Sara creían que su madre simplemente había encontrado un gato herido en el bosque. La mentira le pesaba como plomo en el estómago, pero cada vez que veía al apache delirar en sueños, susurrando nombres en una lengua que no entendía, algo le decía que debía mantenerlo vivo. «Mamá, ¿por qué sales tanto últimamente?», preguntó Sara una tarde, sus rizos rojizos brillando bajo la luz tenue del hogar. «Obadiah dice que tienes un secreto». Serafina sintió que el corazón se le aceleraba. Sus gemelos eran demasiado inteligentes para su propio bien, herencia de su padre Josiah, quien había sido maestro antes de convertirse en granjero. La pequeña cabaña de troncos que habían construido juntos se sentía ahora como una prisión de secretos. «Los secretos a veces protegen a las personas que amamos», respondió Serafina, acariciando el cabello de su hija. «Cuando seas mayor, entenderás que hay verdades que duelen más que las mentiras». Obadiah, más directo que su hermana, cruzó los brazos y la miró con esos ojos verdes que eran idénticos a los de su padre muerto. «¿Es peligroso tu secreto, mamá?». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del fuego.
Serafina sabía que si los descubrían ayudando a un apache, los vigilantes del pueblo no harían preguntas. La cuerda estaba reservada para traidores, y en territorio apache, la compasión hacia el enemigo se consideraba traición. Esa noche, mientras la lluvia tamborijeaba contra el techo de madera, Serafina se escabulló hacia el refugio improvisado donde mantenía a Quillaje. Lo encontró despierto, mirando las gotas que se filtraban entre las ramas. Su fiebre había bajado, pero en sus ojos había una tristeza tan profunda que ella sintió ganas de llorar. «¿Por qué me salvaste?», preguntó él sin mirarla. «Tu gente me habría matado sin dudarlo». «¿Por qué?», respondió ella, sentándose en una roca cercana. «He visto esa mirada antes, en mi propio espejo, después de que mataran a mi esposo». Quillaje giró la cabeza lentamente hacia ella. Por primera vez, Serafina vio vulnerabilidad real en sus facciones. «¿Cómo murió?». «Un grupo de apaches atacó nuestro convoy cuando veníamos del este. Josiah trató de protegernos, pero su voz se quebró. Los niños vieron todo. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Finalmente Quillaje habló, su voz apenas un susurro. «Yo también perdí a mi familia, soldados azules, mi esposa, mis 2 hijas, todas muertas». En ese momento, Serafina entendió por qué había sentido esa conexión inexplicable. No era compasión lo que los unía, sino el reconocimiento mutuo de almas rotas por la misma guerra sin sentido que había desgarrado el territorio durante décadas. El 4.º día, mientras Serafina cambiaba los vendajes de Quillaje, algo metálico cayó de los pliegues de su camisa ensangrentada. El objeto rodó por el suelo pedregoso y se detuvo cerca de sus pies. Un medallón de plata con una inscripción que hizo que el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Para mi querido Josiah, con todo mi amor. SC 1869». Las manos de Serafina temblaron mientras recogía el medallón que ella misma había grabado en la joyería de Santa Fe como regalo de aniversario para su esposo. El mismo medallón que Josiah llevaba el día que murió, el día que su convoy fue atacado por apaches, el día que cambió su vida para siempre. «¿Dónde conseguiste esto?». Su voz salió como un rugido ahogado. Quillaje la miró con confusión, luego sus ojos se posaron en el medallón en sus manos. Su rostro se puso pálido como la luna llena. «Lo encontré en el campo de batalla. Después de que los soldados mataran a mi familia, busqué entre los muertos blancos algo para recordar el día que perdí todo. Campo de batalla». Serafina sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿De qué hablas?». «Mi esposo murió en un ataque apache. Tu gente lo mató». «No». La voz de Quillaje se llenó de una urgencia desesperada. «No hubo ataque apache ese día. Los soldados del fuerte nos tendieron una trampa. Dijeron que venían a negociar, pero trajeron whisky envenenado. Cuando mi gente comenzó a morir, algunos guerreros trataron de defenderse, pero era demasiado tarde». La cabeza de Serafina daba vueltas. Recordó vívidamente ese día. El coronel Mackenzie había insistido en que su convoy necesitaba escolta militar porque había reportes de actividad apache en la zona. Pero ahora, sosteniendo el medallón de su esposo muerto, comenzó a reconstruir los eventos con una claridad terrible. «Los soldados», murmuró, «dijeron que llegaron después del ataque, que encontraron los cuerpos». Mentían. Quillaje cerró los ojos, como si revivir la memoria fuera demasiado doloroso. «Yo estaba escondido en las rocas cuando llegó tu convoy. Vi cómo los soldados mataron a los hombres blancos también. No podía entender por qué, hasta que escuché al coronel hablar de tierras, de oro, de problemas que podían resolverse si tanto apaches como colonos desaparecían». El medallón se sintió pesado como una piedra en las manos de Serafina. Su mundo, construido sobre el odio hacia los asesinos de su esposo, se desplomaba como un castillo de arena bajo la marea.
Los verdaderos asesinos habían sido los mismos hombres que después la consolaron, que le prometieron protección, que se ofrecieron a ayudarla a establecerse en su nueva tierra. Mi esposo murió porque alguien quería que odiáramos a tu gente, susurró, las lágrimas comenzando a caer. Y tu familia murió por la misma razón. Quillaje asintió lentamente. Ambos hemos sido peones en el juego de otros hombres. Obadía fue el primero en seguir a su madre. Su curiosidad natural, heredada de Josiah, finalmente superó su obediencia. Una mañana temprano, mientras Serafina creía que ambos gemelos dormían, el niño se deslizó silenciosamente fuera de la cabaña y siguió las huellas de su madre hasta el refugio oculto donde mantenía a Quillaje. El grito ahogado de sorpresa del niño alertó tanto a Serafina como al apache. Cuando ella llegó corriendo, encontró a su hijo de pie, paralizado, mirando al hombre que había estado en sus pesadillas desde la muerte de su padre. ¡Mamá! La voz de Obadía temblaba. ¿Por qué hay un apache aquí? Antes de que Serafina pudiera responder, Zara apareció detrás de ella, jadeando por la carrera. Al ver a Quillaje, la niña se escondió detrás de las faldas de su madre, pero sus ojos curiosos no dejaban de observar al hombre herido. «Niños», comenzó Serafina, sintiendo que el peso del mundo descansaba en sus palabras. «Necesito que me escuchen muy cuidadosamente. Este hombre no es nuestro enemigo». «Pero mamá», protestó Obadiah, «los apaches mataron a papá. El predicador dice que son salvajes sin alma». Quillaje, quien había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, habló suavemente. «Tu padre era un buen hombre, niño. Yo vi cómo murió tratando de protegerlos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara se asomó tímidamente desde detrás de su madre. ¿Tú viste a papá?» «Sí, pequeña», respondió Quillaje, su voz llena de una gentileza que sorprendió a Serafina. Era valiente, muy valiente. Obadiah, luchando entre el odio que le habían enseñado y la confusión de ver a su madre cuidando al supuesto enemigo, preguntó, «Si no fueron ustedes, entonces ¿quién mató a papá?» Serafina miró a Quillaje, quien asintió casi imperceptiblemente. Era hora de que sus hijos conocieran la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Se sentó en el suelo, tirando de sus gemelos para que se unieran a ella, y comenzó a contarles la historia real de la muerte de su padre. «Los soldados que dijeron que nos protegían», explicó con cuidado, «eran los mismos que mataron tanto a papá como a la familia de Quillaje. Nos mintieron a todos porque querían nuestras tierras». Sara, con la sabiduría simple de los niños, preguntó, «¿Entonces Quillaje es como nosotros? ¿También perdió a su familia?» «Sí, mi niña», respondió Quillaje. «Perdí a mi esposa y a mis 2 hijas. Eran de tu edad». Obadiah luchó visiblemente con esta información. El odio que había cargado durante años comenzó a resquebrajarse. «Pero entonces, ¿por qué todos dicen que ustedes son malos?» «Porque», respondió Serafina, «es más fácil odiarse unos a otros que enfrentar la verdad de quienes son realmente nuestros enemigos». El coronel Thaddeus Mackenzie llegó a la cabaña de Serafina 3 días después de que los niños descubrieran a Quillaje. Venía acompañado de 6 soldados y un rastreador mestizo llamado Joaquín Salvatierra, cuya reputación por encontrar apaches fugitivos era legendaria en todo el territorio. «Señora Cordwain», dijo Mackenzie quitándose el sombrero con una cortesía exagerada, «hemos recibido reportes de actividad apache en la zona. Por su seguridad y la de sus hijos, necesitamos registrar los alrededores». Serafina sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Mantuvo la compostura, pero sus manos temblaron ligeramente mientras servía café a los visitantes no deseados. «No he visto nada inusual, coronel», mintió, evitando mirar hacia el bosque donde Quillaje permanecía oculto. Salvatierra,
Un hombre delgado con ojos de halcón estudió el terreno alrededor de la cabaña con la intensidad de un depredador. Sus ojos se detuvieron en las huellas que Serafina había tratado de borrar, pero que aún eran visibles para alguien con su experiencia. «Hay marcas extrañas aquí», murmuró, agachándose para examinar el suelo. «Alguien ha estado arrastrando algo pesado». Obadiah y Sara se mantuvieron cerca de su madre, sus rostros cuidadosamente inexpresivos como ella les había enseñado. Pero Serafina podía sentir la tensión irradiando de sus pequeños cuerpos. «Probablemente yo», respondió Serafina rápidamente. «He estado moviendo troncos para la leña de invierno». Mackenzie la estudió con ojos fríos. Había algo en su manera de mirarla que le decía que él sabía, o al menos sospechaba que ella ocultaba algo. Este era el mismo hombre que había ordenado la masacre que mató a su esposo, aunque ella no pudiera probarlo todavía. «¿Sabe usted, señora Corwin, cuál es el castigo por ayudar al enemigo en tiempos de guerra?», preguntó Mackenzie, su voz deceptivamente suave. «No estoy ayudando a ningún enemigo», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Salvatierra se había alejado del grupo, siguiendo un rastro que solo él podía ver. Serafina lo observó con terror creciente mientras se acercaba peligrosamente al área donde habían escondido a Quillaje. El rastreador se detuvo, olfateó el aire y luego miró directamente hacia el refugio oculto. En ese momento, Sara hizo algo inesperado. La niña comenzó a llorar, un llanto fuerte y dramático que capturó la atención de todos los soldados. «¡Mamá!», gritó. «Me duele la barriga, creo que me voy a enfermar». Serafina entendió inmediatamente lo que su hija estaba haciendo. La pequeña había creado una distracción, permitiendo que todos se enfocaran en ella en lugar de en la búsqueda de Salvatierra. Era una táctica desesperada, pero funcionó. «Tal vez deberíamos regresar mañana», sugirió uno de los soldados más jóvenes. «Si la niña está enferma». Mackenzie no estaba convencido, pero no podía ignorar a una niña aparentemente enferma sin parecer completamente despiadado frente a sus hombres. Con reluctancia ordenó la retirada, pero no antes de advertir: «Estaremos vigilando, señora Corwin. Y si encuentra alguna evidencia de apaches en la zona, espero que nos informe inmediatamente». Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de Quillaje en su refugio improvisado, el apache tomó una decisión que partiría el corazón de todos. «Debo irme», anunció, su voz firme a pesar del dolor obvio que le causaba hablar. «Cada momento que permanezco aquí los pone en mayor peligro». «No», protestó Sara inmediatamente. «Todavía estás herido. Y además, ¿a dónde vas a ir?». Quillaje sonrió tristemente ante la preocupación de la niña. «A las montañas. Mi tribu tiene lugares sagrados donde puedo esconderme hasta sanar completamente». Obadiah, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló. «¿Qué pasará con nosotros? Si el coronel descubre que te ayudamos». La pregunta quedó sin respuesta porque todos conocían las implicaciones. Serafina había visto lo que les pasaba a los colonos acusados de simpatizar con los apaches. La justicia en el territorio era rápida y brutal. «Hay otra opción», dijo Serafina lentamente, una idea formándose en su mente. «Podríamos ir contigo». El silencio que siguió, Quillaje la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Sabes lo que estás diciendo? Una mujer blanca con 2 niños viviendo con apaches sería imposible. No más imposible que permanecer aquí esperando a que Mackenzie regrese con más hombres», respondió ella. «Además, conozco estas montañas mejor que la mayoría. Antes de que Josiah muriera, exploramos cada cañón, cada fuente de agua». Obadiah y Sara intercambiaron miradas. La aventura de huir a las montañas sonaba emocionante, pero también aterradora. «¿Qué hay de nuestra casa?», preguntó Sara. «¿Y de las cosas de Papa?». Serafina sintió un nudo en la garganta.
Dejar la cabaña que había construido con Josiah se sentía como traicionarlo, pero quedarse significaría probablemente la muerte para todos ellos. Nos llevaremos lo más importante, decidió, y tal vez algún día podamos regresar. Quillaje estudió los rostros determinados de la familia que lo había salvado. Vio en Serafina la misma fuerza feroz que había admirado en las mujeres guerreras de su propia tribu. En los niños vio una valentía que trascendía el color de su piel. Si hacemos esto, dijo finalmente, tendrá que ser completamente. Una vez que crucemos hacia territorio apache, no habrá vuelta atrás. Serán fugitivos para siempre. Ya somos fugitivos, respondió Serafina. La diferencia es que ahora elegimos de qué estamos huyendo. Pasaron el resto de la noche planeando su escape. Quillaje conocía rutas secretas a través de las montañas que los soldados nunca encontrarían. Serafina sabía dónde estaban las fuentes de agua dulce y los refugios naturales. Juntos trazaron un camino hacia la libertad que parecía imposible, pero que era su única esperanza. El amanecer llegó con la traición. Joaquín Salvatierra había regresado solo, moviéndose como una sombra a través del bosque que rodeaba la cabaña de Serafina. Había pasado toda la noche rastreando y ahora tenía la confirmación que necesitaba. Había un apache escondido en la propiedad. Serafina estaba empacando las pocas posesiones esenciales que podían llevar cuando el silbido de una bala rompió la tranquilidad matutina. La bala se incrustó en el marco de la puerta de la cabaña, a centímetros de donde estaba parada. ¡Salgan con las manos arriba!, gritó Salvatierra desde su posición oculta entre los árboles. «Sé que están escondiendo a un apache». Los gemelos se acurrucaron contra su madre, sus rostros pálidos de terror. Serafina los empujó hacia el interior de la cabaña mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución. «No hay ningún apache aquí», gritó de vuelta. «Solo estamos nosotros». «Mentirosa», respondió Salvatierra. «Vi las huellas, vi la sangre. Entrega al apache y tal vez deje vivir a tus hijos». En el refugio oculto, Quillaje escuchó los gritos y supo inmediatamente lo que tenía que hacer. A pesar de su herida, que aún lo debilitaba considerablemente, comenzó a moverse hacia la cabaña. No podía permitir que esta familia muriera por protegerlo. Serafina vio a Quillaje acercándose y le hizo señas desesperadas para que se detuviera, pero él continuó avanzando. Sus ojos se encontraron a través de la ventana de la cabaña, y en ellos ella vio la misma determinación que había visto en los ojos de Josiah el día que murió. «No», susurró ella, «no lo hagas». Pero Quillaje ya había tomado su decisión. Salió de su escondite con las manos levantadas, cojeando visiblemente pero manteniendo la cabeza alta. «Aquí estoy», gritó. «Soy yo quien buscas. Deja en paz a la mujer y a los niños». Salvatierra emergió de los árboles con su rifle apuntando directamente al pecho de Quillaje. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro, marcado por la vida en la frontera. «Sabía que estabas aquí, apache», dijo con satisfacción. «El coronel me pagará bien por tu cabeza». La mujer no sabía nada, mintió Quillaje. La obligué a ayudarme amenazando a sus hijos. Serafina salió corriendo de la cabaña, ignorando el peligro. «Eso no es cierto. Yo elegí ayudarlo». Salvatierra se rió. «Entonces son cómplices. El coronel estará muy interesado en escuchar eso». En ese momento, algo inesperado sucedió. Obadía apareció detrás de Salvatierra, moviéndose con el sigilo que había aprendido cazando conejos con su padre. En sus pequeñas manos llevaba la vieja escopeta de Josiah, que era casi tan grande como él. «Suelte su arma», dijo el niño, su voz temblando pero determinada. «No voy a dejar que lastime a nuestra familia». Salvatierra se volteó sorprendido, y en ese momento de distracción, Quillaje saltó sobre él a pesar de su herida.
Los dos hombres lucharon por el rifle, mientras Serafina gritaba a sus hijos que corrieran hacia la casa. El disparo resonó a través del valle como un trueno. Cuando el humo se desvaneció, Salvatierra yacía inmóvil en el suelo polvoriento, y Quillaje se tambaleaba de pie, sosteniendo el rifle humeante. Serafina corrió hacia él mientras Obadiah y Sara salían cautelosamente de la cabaña. ¿Está muerto?, preguntó Sara con una voz muy pequeña. Quillaje se arrodilló junto al cuerpo de Salvatierra y asintió gravemente. No había alegría en su rostro, solo la tristeza de alguien que había sido forzado a tomar otra vida. «Ahora no tenemos elección», dijo Serafina. «Cuando no regrese, Mackenzie vendrá con todos sus hombres». Pero cuando revisaron los bolsillos de Salvatierra, encontraron algo que cambiaría todo. Un sobre lacrado dirigido al coronel Mackenzie. Dentro había una carta detallando no solo la ubicación de Quillaje, sino también un plan para eliminar a Serafina y sus hijos como testigos problemáticos de eventos pasados. «Sabía demasiado», murmuró Quillaje leyendo la carta. Mackenzie no podía arriesgarse a que alguien descubriera la verdad sobre la masacre. Serafina sintió una mezcla de horror y alivio. La carta era evidencia de la culpabilidad de Mackenzie, pero también confirmaba que nunca habrían estado seguros, sin importar lo que hicieran. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. En lugar de huir a las montañas, Serafina tomó una decisión audaz. Llevó la carta directamente al gobernador territorial en Santa Fe, con Quillaje y sus hijos como testigos. El escándalo que siguió fue monumentático. Mackenzie fue arrestado, juzgado y eventualmente ahorcado por traición y asesinato múltiple. Pero más importante que la justicia legal fue la justicia personal que encontraron. La verdad sobre la muerte de Josiah liberó a Serafina del odio que había cargado durante años. Quillaje pudo honrar la memoria de su familia sabiendo que sus verdaderos asesinos habían pagado por sus crímenes. 6 meses después, algo extraordinario sucedió. Las autoridades territoriales, tratando de reparar el daño causado por las acciones de Mackenzie, establecieron un precedente legal. Reconocieron oficialmente el matrimonio entre Serafina y Quillaje, haciéndolos una de las primeras familias interraciales legalmente reconocidas en el territorio. No fue fácil. Enfrentaron discriminación, amenazas y el ostracismo social, pero también encontraron aliados inesperados, otros colonos que habían sido engañados por Mackenzie, apaches que respetaban a Quillaje por su valor, y gradualmente una comunidad pequeña pero creciente de personas que creían que el amor podía trascender las diferencias raciales. Obadiah y Sara crecieron hablando tanto inglés como apache, sirviendo como puentes entre dos mundos que habían estado en guerra durante demasiado tiempo. Se convirtieron en traductores, mediadores y eventualmente en líderes de una nueva generación que veía más allá del color de la piel hacia el contenido del corazón. En los años que siguieron, la pequeña cabaña de troncos se expandió hasta convertirse en un rancho próspero. Pero más importante, se convirtió en un refugio para otros como ellos. Familias rotas por la guerra que encontraron sanación en la aceptación mutua. Quillaje nunca olvidó a su primera familia, ni Serafina olvidó a Josiah. Pero aprendieron que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, y que honrar a los muertos no significa vivir en el odio, sino en la esperanza de un futuro mejor. La última entrada en el diario de Serafina, escrita 20 años después de ese primer encuentro en la Artemisa, decía simplemente: «Hoy Obadiah me trajo a su primera nieta. Tiene los ojos verdes de su bisabuelo Josiah y la sabiduría antigua de su bisabuelo Quillaje. En su rostro veo el futuro. Un mundo donde los niños no heredarán los odios de sus padres, sino sus sueños de paz. La verdad,
Descubrieron, no solo los había liberado del pasado, sino que había plantado las semillas de un futuro donde el amor podía florecer incluso en el desierto más árido del corazón humano. 10 años después de la ejecución del coronel Mackenzie, un jinete solitario apareció en el horizonte del rancho Cordwain Quillaje durante una tormenta de primavera. Serafina, ahora de 42 años, estaba tendiendo la ropa cuando vio la figura distante luchando contra el viento y la lluvia. Algo en la postura del jinete, en la manera como se inclinaba sobre su montura, le resultó dolorosamente familiar. Quillaje emergió del establo donde había estado herrando caballos, sus manos aún manchadas con el hollín del yunque. A los 45 años, las canas habían comenzado a aparecer en sus sienes, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había cautivado a Serafina desde el primer día. Al ver su expresión preocupada, siguió su mirada hacia el jinete que se acercaba. —¿Esperabas a alguien? —preguntó secándose las manos en el delantal de cuero. —No —respondió ella, pero algo en su estómago se contrajo con una premonición inexplicable. —¿Pero ese modo de montar? Lo he visto antes. Obadiah y Sara, ahora jóvenes de 21 años, salieron de la casa al escuchar las voces tensas de sus padres. Obadiah había crecido hasta convertirse en una versión más alta y delgada de su padre biológico, con los mismos ojos verdes penetrantes, pero con la sabiduría tranquila que había aprendido de Quillaje. Sara, por su parte, había heredado la belleza feroz de su madre, pero con una gracia que hablaba de años viviendo entre dos culturas. —Mamá, ¿quién es? —preguntó Sara, entrecerrando sus ojos para ver mejor a través de la lluvia. El jinete finalmente llegó lo suficientemente cerca como para que pudieran distinguir sus rasgos. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con una barba gris descuidada y ropa que había visto mejores días. Pero cuando levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Serafina, ella sintió que el mundo se detenía. —Serafina. La voz del hombre era ronca, como si no hubiera hablado en días. —Serafina Cordwain. Las piernas de Serafina casi cedieron, la voz envejecida y áspera, pero inconfundiblemente familiar. Era imposible, completamente imposible, pero allí estaba, mirándola con ojos que ella había llorado por muertos durante más de una década. —Josiah —susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Quillaje se tensó a su lado, entendiendo inmediatamente las implicaciones de lo que estaba presenciando. Los gemelos intercambiaron miradas confundidas, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la electricidad en el aire. Josiah Cordwain, el hombre que habían enterrado en sus corazones hacía años, desmontó lentamente de su caballo. Cojeaba visiblemente y tenía una cicatriz profunda que le atravesaba la mejilla izquierda. Sus ojos, una vez brillantes con optimismo, ahora llevaban el peso de años de sufrimiento. —Pensé que estabas muerto —dijo Serafina, las lágrimas comenzando a mezclarse con la lluvia en su rostro. —Te vi caer. Vi la sangre. Casi morí —respondió Josiah, acercándose lentamente como si temiera que ella fuera un espejismo. Los apaches me encontraron después de que los soldados se fueran. Me mantuvieron vivo, me sanaron, pero perdí la memoria por años. Solo recientemente recordé quién era, dónde vivía. Obadiah dio un paso adelante, su voz temblorosa. —¿Papa? ¿Eres realmente nuestro papa? Josiah miró a sus hijos, ahora adultos, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro marcado. —Mis bebés —murmuró—, mírenlos, son tan hermosos. Pero entonces sus ojos se posaron en Quillaje, quien había permanecido inmóvil, pero alerta durante todo el intercambio. La confusión en el rostro de Josiah fue evidente cuando notó la proximidad entre el apache y su esposa, la familiaridad en sus posturas. —¿Quién es él?
preguntó Josiah, aunque algo en sus ojos sugería que ya sospechaba la respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Serafina miró entre los dos hombres que había amado, sintiendo como si su corazón fuera a explotar por la presión de emociones conflictivas. La tensión en la casa esa noche era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Josiah se sentó en la mesa de la cocina que él mismo había construido años atrás, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de café que Serafina le había servido con movimientos mecánicos. Quillaje permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia las montañas donde había encontrado refugio tantos años antes. Obadiah y Sara se habían retirado a sus habitaciones, abrumados por la imposibilidad de la situación. Su padre, el hombre cuya muerte había definido sus vidas, estaba vivo. Pero el hombre que había sido su padre durante la última década, que les había enseñado a rastrear, a entender las estaciones, a ver más allá del color de la piel, también estaba allí. «Cuéntame cómo sobreviviste», dijo Serafina finalmente, su voz cuidadosamente controlada. Josiah levantó la vista de su café, sus ojos mostrando el dolor de recuerdos que había tardado años en recuperar. «Después de que los soldados nos atacaron, caí inconsciente por la pérdida de sangre. Cuando desperté, estaba en un campamento apache. Una mujer mayor, una curandera, me había estado cuidando». Quillaje se tensó al escuchar esto, y Serafina notó su reacción. «¿Qué tribu?» «Mezcaleros», respondió Josiah. «Vivieron conmigo durante años mientras mi mente sanaba lentamente. Me trataron como familia, a pesar de ser blanco. Pero nunca pude recordar mi vida anterior, solo fragmentos, imágenes borrosas». «¿Qué te hizo recordar?», preguntó Quillaje, hablando por primera vez desde que Josiah había llegado. Josiah lo miró directamente, estudiando su rostro. Una comerciante que pasó por el campamento tenía un periódico de Santa Fe. Había un artículo sobre el juicio del coronel Mackenzie, sobre una viuda llamada Serafina Corwin, que había testificado contra él. Cuando vi el nombre, todo regresó como una avalancha. Serafina sintió que las lágrimas amenazaban con regresar. «Josiah, ¿lo amas?», interrumpió él mirando hacia Quillaje. «Es una pregunta simple, Serafina. ¿Amas a este hombre?». La pregunta flotó en el aire como una daga suspendida. Serafina miró a Quillaje, quien le devolvió la mirada con una expresión que le decía que, sin importar su respuesta, él la entendería. «Sí», respondió finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Lo amo, pero eso no significa que dejé de amarte a ti». Josiah asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Durante todos estos años perdidos, lo único que me mantuvo luchando por recordar era la esperanza de regresar a mi familia. Pero ahora veo que mi familia siguió adelante sin mí, como debía ser». «Papá». Sara había aparecido en la entrada de la cocina, sus ojos rojos de llorar. «No tienes que irte. Podemos encontrar una manera». «No, mi pequeña», respondió Josiah con una sonrisa triste. «Tu madre eligió bien. Este hombre», miró a Quillaje con algo que podría haber sido respeto, «este hombre las protegió cuando yo no pude hacerlo». Quillaje finalmente se acercó a la mesa, moviéndose con la gracia silenciosa que había desarrollado durante años de caza. «Josiah Corwin, tu muerte nos unió a todos en dolor. Tu regreso no tiene que separarnos». «¿Qué propones?», preguntó Josiah intrigado. «Quédate», dijo Quillaje simplemente. «Hay suficiente tierra aquí para 2 hombres. Tus hijos te necesitan sin importar cuánto tiempo haya pasado, y Serafina, ella ha llevado el peso de tu pérdida durante demasiado tiempo». Serafina miró a Quillaje con asombro. «¿Sabes lo que estás diciendo?». «Sé que el amor no es posesión», respondió él. «Sé que una familia puede tomar muchas formas, y sé que estos niños merecen conocer a su padre biológico tanto como han conocido a su padre adoptivo». «Obadiah»,
Había aparecido junto a su hermana, y ahora habló con la sabiduría que había heredado de ambos padres. En la tribu de Quillaje, a veces un niño tiene muchos padres. No veo por qué no podemos hacer lo mismo aquí. Josiah miró alrededor de la mesa, viendo rostros que lo amaban, pero que también habían aprendido a amar sin él. Era una lección en humildad que le partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. No será fácil, dijo finalmente. La gente hablará. La gente ya habla, respondió Serafina con una sonrisa a través de sus lágrimas. Hemos sobrevivido a cosas peores que los chismes. Y así, en una cabaña expandida que se había convertido en rancho, 3 adultos que habían sido forjados por la tragedia y templados por el perdón, crearon algo que nunca había existido antes en el territorio. Una familia basada no en las convenciones sociales, sino en la comprensión de que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte, nunca se divide. Los años que siguieron trajeron desafíos únicos, pero también alegrías inesperadas. Josiah reconstruyó su relación con sus hijos, aprendiendo a conocer a los adultos en los que se habían convertido. Quillaje y él se convirtieron en socios silenciosos, unidos por su amor compartido por la misma mujer y la misma familia. Y Serafina, quien había comenzado como una viuda rota, terminó siendo el centro de una constelación de amor que desafiaba todas las reglas, pero que funcionaba porque estaba construida sobre la base más sólida de todas: la verdad, el perdón y la capacidad infinita del corazón humano para sanar incluso las heridas más profundas. En su lecho de muerte, 40 años después, rodeada por hijos, nietos y bisnietos, cuyas caras reflejaban una hermosa mezcla de culturas y herencias, Serafina susurró sus últimas palabras. El amor no conoce fronteras, no entiende de razas, no respeta las convenciones. El amor simplemente es, y cuando lo alimentamos con verdad y perdón, puede crear milagros que duran generaciones.